En Japón llegaron olas de 1,5 metros tras el terremoto en Rusia y pusieron en alerta a 900.000 personas. Y en Hawái el mar retrocedió alrededor de 30 metros en la bahía de Hanalei. En Ecuador hubo olas de 1,5 metros en 4 islas no pobladas de Galápagos y en otras poblaciones de la costa hubo evacuaciones. Los pescadores no zarparon, se suspendieron las clases, el malecón de Salinas luce vacío y se suspendió toda actividad acuática. El proyecto urgente del gobierno plantea que el 15% de las utilidades que las empresas entregan a sus trabajadores paguen el 12% de impuesto a la renta. La Superintendencia de Compañías revisa el informe sobre 5 irregularidades que cometen las aseguradoras privadas de salud y que afectan a sus clientes. Con uniformes color naranja, esposas plásticas y 100 policías y militares, llegaron anoche otros 190 reclusos colombianos para ser deportados en Tulcán. Buenas tardes, amigos. Iniciamos la información este miércoles 30 de julio con el terremoto de 8.8 en la costa este de Rusia. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. El potente sismo tuvo su epicentro en el mar y provocó una alerta de tsunami en el Océano Pacífico, incluyendo a países como Japón y Filipinas en Asia y otros más lejanos como Ecuador y Perú en América del Sur. Tsunami, el riesgo que se diluyó. El movimiento telúrico de 8.8 en Rusia se trata del 6º terremoto más grande desde que se tiene registros. Tuvo una profundidad de 19.3 kilómetros bajo el lecho marino y hasta el momento se han registrado 6 réplicas. Lo informa Iliana Suárez. Un terremoto de magnitud 8.8 se registró en la península de Kamchatka, en Rusia. Se trata del 6º terremoto más grande desde que se tiene registros. El epicentro se ubicó a unos 126 kilómetros al sureste de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky y a una profundidad de 19,3 kilómetros bajo el lecho marino. Tras el sismo principal, que dañó casas y edificios, se reportaron al menos 6 réplicas, la mayor de magnitud 6,9. De inmediato se activó una alerta de tsunami para toda la costa del país. La primera ola impactó la costa de Severokurlitsk, aproximadamente 15 minutos después del terremoto. Imágenes captadas por drones mostraron el oleaje inundando la ciudad. Las olas arrastraron varias embarcaciones y afectaron las plantas pesqueras. Afortunadamente, los habitantes lograron refugiarse en zonas más elevadas y no hay heridos tras el terremoto. Un puerto quedó destruido por olas de casi 4 metros y hay daños en viviendas cerca del mar. La alerta de tsunami se activó luego para otros países en Asia, islas del Pacífico y la costa oeste del continente americano. Hubo evacuaciones masivas, aunque las olas no produjeron mayores afectaciones. Olas de 1,5 metros llegaron a Japón a la 1 de la tarde de este miércoles, hora local. 900.000 personas en 133 municipios costeros fueron puestas en alerta. Muchos subieron a los techos de edificios hasta que pase el peligro. Este video muestra cómo la agitación en el mar provocó que 4 ballenas quedaran varadas en una playa. Y en este otro a alta velocidad se ve a embarcaciones en el puerto de Kuji, en medio de cambios repentinos en el nivel del mar. La alerta de tsunami se activó primero para este país, luego para Hawái, las islas en el Pacífico Sur, la costa este de Estados Unidos, empezando por Alaska, y también en puertos en Sudamérica. En la costa hawaiana, una cámara captó el retroceso del agua a más de 30 metros de la bahía de Hanalei. Las olas que llegaron fueron de casi 2 metros, sin mayores afectaciones. También se emitieron alertas en Nueva Zelanda, Filipinas, Taiwán, Indonesia, Guam y Micronesia. El Servicio Meteorológico de Los Ángeles confirmó que el tsunami llegó a la costa de California con olas de 1 metro alrededor de la 1 de la madrugada de hoy. Ahí se tomaron precauciones para evitar pérdidas humanas.
En Centro y Sudamérica se activaron protocolos de emergencia para zonas costeras ante la llegada de las olas alrededor del mediodía. La alerta de tsunami también se extendió a Ecuador. Cerca de las 11 de la mañana las olas llegaron a las Islas Galápagos. Los habitantes y turistas fueron evacuados hasta en volquetas. Merlin Ochoa informa que en la provincia se suspendieron las actividades turísticas, marítimas y aéreas. A las 11 de la mañana, hora continental, llegaron las primeras olas que impactaron el noroeste del archipiélago de Galápagos. Las aguas se alzaron con una fuerza inusual, alcanzando hasta 1,5 metros en zonas no habitadas como Fernandina, el norte de Isabela, San Salvador, Pinta y Marchena. Pero la alerta de tsunami transformó la rutina de las zonas pobladas. El COE provincial activó el protocolo de emergencia junto a la policía y la armada. El perifoneo no cesaba para que las personas vayan a los sectores altos y seguros. En volquetas, bicicletas, incluso a pie, los habitantes y turistas se movilizaban con serenidad, pero sin pausa. En Santa Cruz, 90 habitantes del barrio Punta Estrada fueron trasladados hacia el Coliseo Municipal. En Puerto Villamil, Isabela también evacuaron. La actividad marítima fue suspendida. Las clases pasaron a ser virtuales. Las excursiones turísticas se cancelaron. Hasta las 10 de la mañana los negocios fueron cerrados. Los hoteles poco a poco se quedaban vacíos. Las embarcaciones fueron alejadas hacia zonas del mar con 50 metros de profundidad para evitar daños. En las calles la policía guiaba la evacuación y custodiaba los centros de acogida. En los coliseos se habilitaron zonas de descanso. Los marinos desde los muelles impedían el ingreso a las playas. La Dirección de Aviación Civil suspendió los vuelos hacia el archipiélago hasta las 11 de la mañana. Hasta el cierre de este informe no se reportaban daños materiales, pero las autoridades entregarán un balance oficial en las próximas horas. En 2013, el gobierno de Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales. 4 fueron disueltas, pero en 2017, al asumir la presidencia Lenín Moreno, anuló dicho decreto y se restituyó la personería jurídica de las ONGs. Paul Romero con el informe. No es la primera vez que un gobierno busca controlar las organizaciones no gubernamentales como fundaciones, gremios, asociaciones. En junio de 2013, el entonces presidente Rafael Correa emitió el decreto ejecutivo 16 para vigilar y disolver fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones gremiales y sociales que le resultaban incómodas. En 2015 lo amplió con otro decreto, el 739. En los dos estableció 8 causales de disolución, entre ellas desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas y dedicarse a actividades de política partidista. ¿Y por qué no se controla a las ONGs? ¿O acaso el financiamiento de ellas está garantizado que viene de fuentes legítimas y legales? Bajo ese paraguas logró sacar del país la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a la que acusó de nexos con la CIA para desestabilizar su gobierno. Disolvió la Fundación Pachamama por organizar movilizaciones contra la política petrolera. Acción Ecológica por rechazar las concesiones mineras en la cordillera del Cóndor y denunciar violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas. La Unión Nacional de Educadores, el gremio más grande que tenía el país con más de 130,000 socios. Fundamedios, organización de defensa de la libertad de expresión financiada por Estados Unidos. En ese periodo, 44 organizaciones fueron liquidadas y 4 disueltas. En octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno derogó los decretos 16 y 739 para devolver la personería jurídica a las ONGs. Pero también disolvió el Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro, que creó el correísmo para supuestamente formar políticamente a sus militantes, porque recibía recursos del extranjero. Que el gobierno de Venezuela esté entregando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. Tenemos todas las pruebas. La propuesta para retomar el control de las ONGs, fundaciones y otras organizaciones sociales está de vuelta con el proyecto de ley de fundaciones enviado por el presidente Noboa a la Asamblea como económico urgente. Pero esta vez apunta a controlar y transparentar las fuentes de su financiamiento.
El gobierno habla de evitar el lavado y el ingreso de recursos para el terrorismo, pero hay voces que indican que para ello ya hay mecanismos legales y que el control de toda sociedad civil organizada puede, como durante el correísmo, derivar en persecución u hostigamiento a eventuales opositores. El proyecto de ley para el control de flujos irregulares de fondos enfocado en supervisar el financiamiento de organizaciones sociales establece un impuesto del 12% sobre las utilidades empresariales. Francisco Garcés sigue este tema y explica de qué se trata. Las utilidades y dividendos que anualmente reparten las empresas deberán pagar el impuesto a la renta de 12%. Esta es una de las disposiciones que contempla la ley urgente para el control de flujos irregulares de capitales que entregó el martes el Ejecutivo a la Asamblea. La norma, en su parte medular, plantea sistemas de control del financiamiento de las organizaciones sociales, pero incluyó una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno para cambiar los impuestos que se cobran a la participación de utilidades y dividendos en las empresas. El Ejecutivo, ante las críticas, dice que la ley respeta el principio de unidad de materia y lo justifica diciendo que las normas para controlar las actividades de las organizaciones sociales e incluir cambios para el cumplimiento de obligaciones tributarias están ligadas al objetivo de la ley, que es combatir los flujos irregulares de capitales. El proyecto plantea que las utilidades pagarán un impuesto a la renta único del 12% y plantea excepciones. No pagarán quienes reciban utilidades menores a 3 salarios básicos unificados, es decir, $1,410. El impuesto será diferente para las personas naturales o jurídicas no residentes. Para ellos será del 10%, pero si el beneficiario es residente en un paraíso fiscal, deberá pagar 14%. Cada empresa deberá retener el 100% del impuesto causado. La ley vigente establece impuestos sobre las utilidades y dividendos que llegan a sumar el 25%. Las tablas con las que se cobra son elaboradas anualmente por el SRI, tomando en cuenta los montos de utilidades y si el beneficiario es nacional o extranjero. El proyecto de ley urgente, además de reformar la Ley de Régimen Tributario Interno, modifica la de Economía Popular y Solidaria y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 190 reos colombianos fueron expulsados desde el puente internacional de Rumichaca en Carchi. Esta es la segunda jornada de deportaciones masivas de reclusos de ese país. Paola Andrade informa que los policías y los militares también refuerzan controles en la frontera para evitar el reingreso de los internos. Aún con el uniforme naranja y esposas plásticas en sus muñecas, llegaron 190 reclusos colombianos para ser deportados desde el puente internacional de Rumichaca en Tulcán durante la tarde y noche de este martes. El dispositivo de seguridad fue cubierto por 100 militares y policías. El primer grupo de 21 reos llegó desde Pichincha a las 6:30 de la tarde. Fueron organizados en filas para pasar 2 registros, uno de Fuerzas Armadas y otro de Migración. Del lado colombiano todo fue más ágil. Funcionarios de Migración acompañados por unidades de la Policía y Fiscalía de ese país, con celular en mano, iniciaron la verificación de la identidad y antecedentes penales uno a uno, mientras que fundaciones les entregaban comida y les facilitaban una llamada telefónica. Luego, en grupos de 10 eran trasladados con escoltas al proceso migratorio. Si no tenían causas pendientes en Colombia, obtenían la libertad. En la frontera norte de Ecuador, la policía y el ejército han reforzado los controles de identidad para impedir el reingreso de personas deportadas. Ellos tienen conocimiento que durante 40 años no pueden ingresar al Ecuador y obviamente si aquí los detienen, ellos tienen una pena adicional de 3 años a la que estaban cumpliendo. Desde el viernes ya han sido deportados 800 colombianos. Por el momento no hay una nueva fecha definida para otros procesos. Petroecuador invierte $100 millones para incrementar la producción del campo Amistad a partir de agosto y perforar 4 nuevos pozos para conseguir gas natural. Esto con la intención de garantizar el aprovisionamiento de combustible al parque térmico instalado en el país durante el estiaje del 2025, que se prevé inicie en septiembre. La expectativa es incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad a través de la rehabilitación de 2 pozos que no estaban operativos. Los trabajos se realizan en el bloque 6, frente a las costas de la provincia de El Oro.
Concretamente, se busca sumar 5 millones de pies cúbicos diarios a los 20 millones que ya se producen. ¿Para qué se usa este gas? Básicamente para generación eléctrica y también para el sector industrial. Porcentualmente, el incremento de producción es significativo. Se trata de un 25% más de gas natural, pero alcanza para poco. Termogas Machala, la termoeléctrica más grande del país, requiere 60 millones de pies cúbicos diarios para operar con toda su potencia, y si la planificación de Petroecuador se cumple, se llegaría apenas a 25 millones de pies cúbicos diarios. Los trabajos que realiza Petroecuador, con una inversión de $100 millones, incluyen la perforación de 4 nuevos pozos durante el cuarto trimestre de 2025. Ese monto es marginal. Apenas una quinta parte de lo que la propia empresa pública determinó en 2022 que se requerían para llegar a una producción diaria de 100 millones de pies cúbicos. En el sector público lo saben, y por ello desde 2018 intentan entregar el campo a operadores internacionales. La última vez que se lo quiso licitar fue en noviembre del año pasado, en un concurso exclusivo para empresas estatales extranjeras. Marzo era la fecha límite para recibir ofertas, y no se ha informado si llegó alguna. En mayo el gobierno declaró la operación del Campo Amistad como prioridad nacional, y eso ha permitido el flujo señalado de recursos públicos, pero el desarrollo del campo, que tiene una reserva certificada de 167.000 millones de pies cúbicos de gas, no es posible sin inversión extranjera. Petroecuador advirtió que sin nuevas inversiones, la producción será inviable desde 2026. Ello agravaría aún más el peso de las importaciones de gas sobre las cuentas fiscales, que en 2024 destinaron casi $725 millones entre gas natural para generación eléctrica y gas licuado de petróleo. Nuevas alertas surgen en el concurso del Consejo de la Judicatura. Uno de los miembros de la comisión de selección fue funcionario del organismo cuando Mario Godoy, actual candidato, inició su gestión como presidente de esa institución. Fabiola Santana informa quién está detrás de la designación de ese comisionado. Un conflicto de intereses ronda el concurso de integrantes del Consejo de la Judicatura. Uno de los encargados de seleccionar a los vocales fue empleado de uno de los candidatos, Mario Godoy. Se trata de Cristian Troya, quien el año pasado ingresó con Godoy como subdirector de comunicación organizacional, según este memorando del Consejo de la Judicatura. Troya antes fue asesor de Fausto Jarrín cuando era asambleísta en 2022. Jarrín era abogado del expresidente Rafael Correa, luego obtuvo una curul por la Revolución Ciudadana y ahora es cercano a Daniel Noboa. Fue invitado a su posesión. Pero ¿quién decidió que el ex empleado de la Judicatura al mando de Godoy vaya a la comisión de selección? Fue la vocal del Consejo de Participación, Johanna Verde Soto, ya que Cristian Troya es ahora su asesor. Ecoavisa quiso entrevistar a Verde Soto en la sesión del pleno de hoy, pero no ingresó a la sala y se conectó desde una oficina de la institución. Se pronunció a breves rasgos. Estos concursos son herramientas fundamentales para garantizar instituciones sólidas, con autoridades legítimas. El presidente de ese organismo dio un espaldarazo al nombramiento de Troya. No quiero dar una postura, sino analizar primero. Estoy seguro que cumple con todos los requisitos porque eso es innegociable. Johanna Verde Soto fue además quien el 25 de junio mocionó la salida de Edison Toro de la terna de la Corte Nacional para que su presidente José Swing lo reemplace con Mario Godoy en aparente acuerdo con el gobierno de Noboa. Se prevé que este jueves Troya y los demás comisionados mantengan su primera reunión técnica sobre el concurso y el cumplimiento de los requisitos de los postulantes. La situación de los hospitales públicos en el país sigue siendo preocupante. Países carecen de medicinas y otros deben esperar meses para ser operados. Según médicos y expertos, estos centros de salud que brindan servicios incompletos son el resultado de un problema estructural. Carla Delgado conversó con especialistas, nos cuenta más. El sistema público de salud aún no encuentra la receta para reponerse de sus problemas. Televistazo mostró uno de los más recientes. Hospitales en al menos 3 provincias tienen dificultades para alimentar a sus pacientes y médicos. Para Luis Muñoz, investigador en Administración de Salud Pública, 3 factores los aquejan: falta de recursos, problemas estructurales y corrupción. La crisis económica obliga al Estado a priorizar gastos de inversión. La salud pública, según él, no está contemplada dentro de esas urgencias. Para el año le asignan 50 millones para el hospital,
¿sí? Pero luego le ajustan. Entonces yo creo que ese es un mecanismo perverso, digamos así, porque solamente le asignan en papel. Esa falta de asignación de recursos hace que, por ejemplo, los pacientes del Hospital Eugenio Espejo no hayan recibido alimentación completa durante 3 meses. La denuncia fue hecha por la Asociación de Médicos del hospital. La falta de recursos complica a otros hospitales como el Pablo Arturo Suárez, en donde no han podido comprar, por ejemplo, prótesis y otros insumos para operar. La lista de espera suma 1000 pacientes. Un paciente tiene una fractura, necesita una placa y tornillos, el hospital no tiene para darle. Necesita un clavo porque se fracturó el fémur, no tiene, lo tiene que comprar. Cuando puede, en su gran mayoría no puede. Entonces se activa la red para que se vaya a otro lado y que tampoco lo reciben porque tampoco tienen. Los problemas estructurales tampoco se logran resolver, haciendo que la gestión hospitalaria se transforme, según Muñoz, en un calvario. La centralización excesiva del gobierno del central, ¿no?, para el manejo administrativo, técnico y financiero. Y el de la corrupción que ronda las casas de salud con contratos millonarios que siguen favoreciendo mafias activas en los hospitales. La Superintendencia de Compañías revisa un informe que detecta 5 irregularidades en aseguradoras privadas de salud que afectan a sus usuarios. Está prevista una reunión con estas empresas para abordar el tema y elaborar una propuesta de reforma legal que será presentada a la Asamblea Nacional. El informe de la Superintendencia de Competencia Económica, que identificó irregularidades que afectan a los usuarios de seguros médicos y medicina prepagada, está bajo análisis de la Superintendencia de Compañías. Este organismo de control se reunirá con las empresas de seguros para que respondan sobre los parámetros técnicos que aplican en coberturas, cobros y pagos señalados en ese informe. Son 5 los problemas que enfrentan los usuarios según el informe de la Superintendencia de Competencia Económica. En gastos de hospitalización se paga más. Las mujeres entre 35 y 39 años pagaron 100% más por riesgos de enfermedad. Las personas que se cambian de seguro pierden los beneficios. Los usuarios pierden la cobertura por enfermedades preexistentes. Y hay costos administrativos elevados que no tienen justificación técnica. Lo que nos corresponde revisar es que las notas técnicas estén bien calculadas, que existan los estudios actuariales, para que lo que se está cobrando sea adecuado y tenga sostenibilidad respecto de las compañías, porque tampoco queremos mañana que las compañías todas empiecen a bajar los precios en una carrera de conseguir clientes y después no puedan cubrir los siniestros. Se ven las particularidades de cada usuario, de acuerdo a la edad, al género. Repito, no es un tema de discriminación. El cronograma de trabajo para la revisión del informe conjuntamente con la Superintendencia de Competencia Económica y las aseguradoras está por definirse. Este no es el único control que se hace a las aseguradoras. Estas empresas entregan estados financieros mensuales y fichas técnicas con los costos y coberturas que aplican. Para que expongan sus argumentos de por qué están cobrando, por qué deben cobrar, por qué no deben cobrar, para que salga una ley en su momento que sea eminentemente técnica. La Superintendencia de Compañías también recepta los reclamos de usuarios inconformes con las aseguradoras. Mundo. Más de 3.000 bomberos combaten incendios forestales en Portugal. El fuego se extiende por varios distritos desde la costa hasta la frontera con España. El pueblo de Fornos de Carvao fue evacuado en la madrugada y los equipos de emergencia se han movilizado para evitar que las llamas lleguen a las viviendas. Y ocurre en medio del clima seco y caluroso con temperaturas que bordean los 40 grados. Muchas de las zonas amenazadas sufrieron también un gran incendio en septiembre del año pasado. Rusia sigue con sus ataques en Ucrania a pesar del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Vladimir Putin para que llegue a un acuerdo de paz. Las ciudades de Zaporilla y Kharkov son blancos de nuevos bombardeos que alcanzaron estructuras residenciales y una prisión.
Fuerzas rusas destruyeron instalaciones de fabricación de equipo militar en Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa señaló que los misiles estuvieron dirigidos contra brigadas mecanizadas del ejército, de la Guardia Nacional y un campo de entrenamiento de tropas al norte de Kiev. Ucrania reconoce 3 muertos y 18 heridos en estas operaciones de Rusia. En la región de Dnipro, un edificio de 3 pisos quedó parcialmente destruido. Instalaciones médicas fueron dañadas, incluyendo una maternidad y una sala de un hospital municipal. En Kharkov, un ataque con drones impactó en negocios y destruyó las ventanas de edificios residenciales. Mientras que al sur, en Zaporilla, 4 bombas golpearon una prisión, el centro correccional de Vilenkivska. Hay 17 muertos y 90 heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que los ataques rusos en todo el país afectaron a 73 ciudades, pueblos y aldeas. Ocurre mientras corre el plazo de 10 días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al mandatario ruso Vladimir Putin para que llegue a un acuerdo de paz con Ucrania. La fecha límite es el 8 de agosto. A partir de ese día, Trump anunciará más sanciones contra Rusia. La vocera del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova, responde que ya tienen tantas sanciones y restricciones que las nuevas amenazas son parte de la rutina, pero que eso no ayudará a normalizar ninguna relación. Y en lo militar, el Kremlin asegura que sus tropas continuarán los avances en Ucrania. Tsunami, el riesgo que se diluyó. El INOCAR declaró estado de advertencia en las Islas Galápagos y de observación para la región costera continental tras la alta probabilidad de un tsunami en el país. 43 puertos del país permanecen en constante monitoreo. Vanessa Robles lo reporta. El perfil costero ecuatoriano se mantiene en alerta tras el terremoto en Rusia que provocó la advertencia de tsunami emitida por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR. Según el reporte, el sismo frente a las costas de Rusia, a 11.000 kilómetros de distancia de Ecuador, provocó desplazamiento de olas de hasta 1,5 metros alrededor de la región insular, mientras que en la región continental se esperaban olas de hasta 1 metro de altura. Esto incluye la zona norte que va de San Lorenzo hasta Cojimíes, la zona centro de Pedernales hasta Puerto López y la zona sur de Salango hasta Puerto Bolívar. El capitán Andrés Pazmiño, director de navío del INOCAR, explicó a Televistazo que aunque estaba previsto que las primeras olas lleguen a Ecuador continental alrededor de las 11 de la mañana, hasta el mediodía no se registraba ningún cambio en las playas. Agregó que las fuertes corrientes implican riesgos para bañistas y embarcaciones, pero las olas no son muy altas y hay condiciones que reducen su impacto. Es una precaución natural que el arribo de la ola se dé en bajamar y tengamos ventaja de tener la marea bajo el agua, el relieve y las cordilleras submarinas que tiene Galápagos reducen y existe una dispersión. Según la autoridad, el intervalo de olas puede ir de 5 minutos a 1 hora y podría extenderse durante varias horas. En la provincia de Manabí, la Capitanía de Puerto suspendió las actividades pesqueras. En Manta, personal militar recorrió las zonas para advertir a los pescadores. La jornada se desarrolló con normalidad en sectores como Playita Mía, Los Esteros y el centro de la ciudad. Hubo poca afluencia de turistas en la playa El Murciélago. Los negocios del sector también estuvieron cerrados. En Crucita, la playa de Portoviejo, personal de bomberos y del municipio perifoneó desde temprano para que los habitantes, pescadores y operadores turísticos se alejaran del perfil costanero. Los restaurantes y comedores no trabajaron. En Esmeraldas también fueron suspendidas las actividades marítimas. Sin embargo, todo transcurrió con normalidad. Solo se reportaron evacuaciones en Muisne. Durante la mañana, la playa de Atacames recibió la visita de decenas de turistas, pese a que alrededor del balneario ondeaban 4 banderas rojas de peligro. Algunos ingresaron al agua hasta la cintura y aunque policías se retiraron a las personas del mar, hicieron caso omiso. El Ministerio de Educación suspendió este miércoles las clases presenciales en algunos distritos de 6 provincias: Galápagos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro en todas sus jornadas. El monitoreo se mantiene de manera permanente. El retorno a puerto para las embarcaciones será cuando el INOCAR cancele la alerta de tsunami.
La alerta de tsunami paralizó buena parte de las actividades de Salinas. En ese cantón y en el resto de la provincia de Santa Elena se dispuso la suspensión de clases y las actividades comerciales frente a las playas. Italo Ruiz nos da más detalles en el siguiente informe. Durante toda la mañana hubo mucha expectativa por la eventual llegada de olas tras esta alerta de tsunami que elevaron las autoridades nacionales luego del terremoto de 8.8 grados Richter registrado en Rusia. Les podemos comentar que gran parte de la flota pesquera fue trasladada a 1 o 2 millas náuticas como medida de prevención para poder evitar daños. No así una pequeña parte que se ha quedado anclada. Tenemos entendido que son embarcaciones sin motor o abandonadas, las que han permanecido aquí en la orilla en Santa Rosa. El centro de acopio fue cerrado también como una de las disposiciones del COE provincial. Es el sitio al que llega toda la pesca y desde donde se distribuye para toda la provincia y no solamente Santa Elena, sino algunos otros rincones del país. Como disposición, el COE provincial dispuso el cierre de las escuelas, colegios, universidades particulares y también fiscales y que pasen a virtualidad, esto como medida de prevención. Además también el cierre de todos los comercios que están en la zona de playa y de bahías. Por ejemplo, en la playa de San Lorenzo, en Salinas, lucía completamente despoblada. Los servicios básicos siguieron funcionando, la recolección de basura, las telecomunicaciones, la atención en hospitales, en oficinas estatales como el registro civil, atendieron de forma normal. Comentarles que el COE provincial sigue activado, se sigue haciendo un monitoreo y hasta esta hora de la tarde no ha habido ningún tipo de novedad frente a las costas de Santa Elena. Un astronauta de la NASA realizó una operación pionera al controlar desde la Estación Espacial Internacional un equipo de 4 robots terrestres en un entorno simulado de Marte. Además, Abby, un robot que lanza burbujas, fue diseñado para aliviar la soledad de los adultos mayores. Ana María Palacios con las novedades tecnológicas. El astronauta de la NASA, Johnny Kim, realizó una operación pionera al controlar desde la Estación Espacial Internacional ISS, un equipo de 4 robots terrestres en un entorno simulado de Marte. Esta actividad, desarrollada en el Centro Alemán de Operaciones Espaciales en Oberpfaffenhofen, forma parte de un experimento que busca probar tecnologías de teleoperación que podrían utilizarse en futuras misiones al planeta rojo. El objetivo es evaluar cómo los astronautas en órbita pueden interactuar con robots en la superficie marciana para explorar el terreno, recolectar datos y realizar tareas sin necesidad de aterrizar. Abby es un robot creado para alegrar a los adultos mayores en los centros de cuidado en Australia. El propósito es fomentar conexiones emocionales entre los residentes. Mide 1,10 metros, puede reconocer rostros, recordar interacciones pasadas, conversar en 90 idiomas y tiene una personalidad infantil. Lanza burbujas con uno de sus brazos. Instagram añadió nuevas medidas para proteger a los adolescentes y a las cuentas que muestran imágenes de niños, pero que son administradas por adultos. Entre ellas, cuando un adolescente intercambie mensajes con alguien, se podrá ver la fecha en la que se creó la cuenta con la que está hablando. Esto para saber si el perfil es nuevo o sospechoso. Otra opción nueva es que permite bloquear y denunciar a la persona al mismo tiempo sin tener que hacerlo por separado, tal y como se hacía hasta ahora. La disputa por el control de las zonas mineras ilegales en la parroquia Buenos Aires de Imbabura desató un enfrentamiento entre los lobos y un grupo armado irregular. Tras la balacera, un grupo de los lobos huyó por el poblado y se llevó 2 vehículos con un conductor. Cristian Tinajero informa que los policías luego capturaron a 6 miembros de esa banda criminal. Un enfrentamiento entre integrantes de los Lobos y un grupo armado irregular generó tensión la noche de este martes en Buenos Aires de Urcuquí, provincia de Imbabura. Según la policía, el tiroteo ocurrió cerca de los yacimientos de oro, en la zona montañosa, por la disputa de un sector donde realizan minería ilegal. Tras la balacera, varios integrantes de los Lobos huyeron hacia el centro poblado y en su escape se apoderaron de 2 vehículos. Uno de ellos, inclusive con su conductor, le habían llevado obligado
en una modalidad de secuestro en ese momento. Una patrulla inició una persecución de al menos 30 minutos y en el sector Visera 1 interceptó una camioneta con 3 hombres armados. Minutos después, un segundo vehículo fue detenido en la vía Buenos Aires-San Jerónimo con 4 ocupantes, entre ellos el ciudadano secuestrado. En total, 6 personas fueron capturadas. Entre los detenidos está Jeremy C., quien según la policía se fugó de la cárcel de Santo Domingo en 2022, tiene vínculos con las disidencias de las FARC y actualmente integraría a la banda de los Lobos. En la operación también incautaron fusiles de alto calibre, una alimentadora y municiones. Sobre los miembros del otro grupo armado, hasta ahora no se conoce su paradero. Un sapo que no salta, sino que camina y en lugar de cantar, ronca, fue descubierto en Ecuador y se trata del sapo de Osorno que habita en la cordillera de los Andes, en Ecuador y Colombia. Vanessa Robles con las imágenes. El sapo de Osorno o sapo regordete andino es la nueva especie endémica de Ecuador y Colombia que fue registrada por la ciencia. No supera los 3 centímetros de largo, es café, con verrugas en forma de cono alrededor de todo su cuerpo y se alimenta de insectos. Pero a diferencia de los otros sapos, no salta, camina. Tampoco canta, apenas emite un sonido imperceptible al oído humano. Así lo describieron 6 investigadores de la Fundación Ecominga y Navío, de las universidades San Francisco de Quito y la Regional Amazónica IQIAM, en el artículo publicado en la revista académica PeerJ. Es una especie rara, difícil de colectar, sobre todo porque viven debajo de la tierra. Entonces, los investigadores debemos hacer técnicas que se llaman de remoción de vegetación para poder encontrar ejemplares de estos. El primer ejemplar fue encontrado en la cuenca alta del río Pastaza, en la Reserva Candelaria de la provincia de Tungurahua, en el año 2021. Habitan generalmente debajo de las bromelias o en la cordillera de los Andes, entre 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando estos animalitos son identificados, usualmente se hacen una pelotita y cuando son descubiertos muestran su barriguita. Entonces, de esa barriga, como son de colores, puede llamar la atención del depredador y pensar que es alguna coloración de advertencia y dejarla a la presa. Aún no se ha podido precisar el tamaño de su población. Sin embargo, se ha confirmado que viven un promedio de 5 a 6 años.